Hola amigos, estamos en el capítulo número 4 de esta serie de videos del proyecto de la gatita Amigurumi tejida a crochet. Y en este capítulo número 4 lo que vamos a estar tejiendo son los bracitos y el gorrito. Vean por atrás. Y lo que vamos a necesitar hoy para esta parte del proyecto es el hilo principal que llevamos para la carita y para las manitas, el hilo rosa, el gris, relleno sintético y una aguja lanera. Y el ganchillo. Entonces, si tienen alguna duda de lo que se va desarrollando, por favor déjenme un comentario y con muchísimo gusto le daré respuesta. Así que no nos tardamos más y vamos directamente al acercamiento. Y daremos inicio primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, en lo que será la primera vuelta, vamos a tejer 8 puntos bajos. Y aquí vamos. Una vez que tenemos los 8, lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo mágico y colocar un marcador para poder iniciar la segunda vuelta. Y aquí estamos para la segunda vuelta. Y lo que haremos en esta segunda vuelta será un aumento en cada punto bajo. En este primer punto colocamos nuestro marcador para no perder la vuelta. Así que nos iremos así, toda la vuelta, con puros aumentos, o sea, 8 aumentos, para que al final tengamos en total 16 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y lo que tejeremos en esta vuelta será un punto bajo y un aumento, así durante toda la vuelta, repitiendo. Y para el final de esta vuelta tendremos 24 puntos bajos. Y aquí estamos para la vuelta número 4. Y lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos el primero, segundo, tercero y ahora viene el aumento. Repetimos esto toda la vuelta y para el final de esta vuelta 4 deberemos de tener 30 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 5. Y a partir de esta vuelta número 5 y hasta la vuelta número 9, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 30. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 3. Y aquí estamos para la vuelta 10. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos y una disminución. Aquí está el primero, lo marcamos, viene 2, 3 y la disminución. Así nos vamos toda la vuelta para que al finalizar tengamos 24 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta número 11. Y para esta vuelta lo que vamos a tejer son 2 puntos bajos y una disminución. Aquí tenemos el primero, segundo y viene la disminución. Y vamos a continuar así
toda la vuelta para que al final tengamos 18 puntos bajos. Así que nos vemos acá. Y aquí estamos para la vuelta número 12. Y en esta vuelta vamos a hacer un cambio de color. Tomamos el nuevo color rosa, quitamos nuestra marca, cortamos nuestra hebra anterior para ocultarla en el tejido y lo que vamos a hacer es tomar la hebra de adelante del tejido, pasar el nuevo color y luego hacer una cadena. Vamos a hacer 3 cadenas. Una vez que tenemos, vamos a hacer en el mismo punto, por la parte de adelante, un punto alto. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta. Primeramente, 2 puntos altos que se cuentan como las 3 cadenas y el punto alto que hicimos en el mismo punto. Y vamos al segundo punto a hacer otro punto alto. Vean cómo solo tomo la parte de adelante. Entonces nos vamos un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. ¿Ven? En este ya tengo uno y me voy al siguiente con aumento, tomando siempre la parte de adelante de la barriguita. Vean, voy a tomar esta. Aquí todavía me falta un punto alto más para el aumento. Tomo la barriguita de adelante, paso. Siguiente punto, viene un solo punto. Vean cómo las hebras las estoy ocultando dentro de la puntada. Agarro la barriguita de adelante, vean. Y voy dejando la barriguita de atrás para tejer la vuelta de atrás. Así que nos seguimos toda la vuelta con 2 puntos altos, un punto alto, otro aumento y así vamos alternando. Continuamos tejiendo y nos vemos para el final. Y ya hemos llegado al final de esta vuelta 12, así que lo que hacemos es unir con un punto raso y cortar nuestra hebra, porque esta hebra la vamos a perder por atrás para luego ocultarla en la siguiente vuelta del tejido. Y así va quedando nuestra manguita. Y vamos a continuar ahora con la vuelta 12, pero con la barriguita de atrás. Y vamos a seguir usando esta hebra rosa. Vamos a tomar por atrás y vamos a hacer una cadena. Recuerden que esta es la hebra que venía de arriba que vamos a ocultar. Luego, siempre en esa misma vuelta de atrás, vamos a hacer el primer punto bajo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta por esta barriguita de atrás. Véanla, barriguita de atrás. Repitiendo la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que tejemos y nos vemos para el final de la parte de atrás de esta vuelta 12. Y ya estamos listos para la vuelta 13. Y lo que hacemos primeramente es unir con la vuelta. Hacemos el primer punto bajo
lo marcamos y lo que vamos a hacer en esta vuelta 13 y en la 14 es mantener los mismos 18 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 14. Y aquí estamos para iniciar la vuelta 15, donde viene un cambio de color, que vamos a usar el gris. Vamos a tomar por la barriguita de atrás para iniciar con el primer punto bajo. Y lo que haremos toda esta vuelta es por atrás todos los puntos bajos y vamos a mantener la misma cantidad de puntos, que son 18. Esto tejeremos de la vuelta 15 a la 17 y nos vemos para iniciar la vuelta 18. Y aquí estamos para la vuelta 18. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es un cambio de color. Vamos a tomar el color rosado que traíamos desde atrás y vamos a iniciar esta vuelta. Lo vamos a ir tejiendo desde la barriguita de atrás, si a usted le gusta así. Y si no, va a tomar las 2 hebras. Y vamos a estar tejiendo desde la vuelta 18 hasta la 20 la misma cantidad de puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta 21 y lo que haremos en esta vuelta 21 es otro cambio de color. Retomaremos el color gris y vamos a tejer a partir de la vuelta 21 y hasta la 23 manteniendo la misma cantidad de puntada. Así que colocamos el marcador y continuamos tejiendo para vernos al final. Y aquí estamos para la vuelta 24. Y lo que haremos en esta vuelta 24 es otro cambio de color. Retomaremos el color rosa que habíamos traído y lo que tejeremos será esta vuelta 24 y la vuelta 25 es mantener la misma cantidad de puntos bajos. Y aquí estamos al final de la vuelta 25 y lo que vamos a hacer es un punto raso. Vamos a extender y vamos a cortar lo más largo posible nuestra hebra para que luego podamos pegarla al cuerpo. Y recuerden, de esta pieza tejeremos 2 para que al final podamos pegarla al cuerpecito. Y continuamos. Y vamos a iniciar con el gorrito. Y lo primero que haremos es un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico levantaremos 3 cadenas. Después de esto vamos a tejer 8 puntos altos. Vamos cerrando poquito a poco. Siete y ya el último 8. Estamos listos para la vuelta 2. En la vuelta número 2, lo que vamos a hacer es primeramente 3 cadenas para subir nuestra vuelta. Y luego vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. O sea que si traíamos 8 puntos altos, ahorita vamos a terminar con
16 puntos altos. Marcamos el primero y nos vamos con el siguiente. Un aumento en cada punto. Y nos vemos al final de la vuelta. En la vuelta número 3, lo que vamos a hacer, primeramente buscar la primera línea y subir 3 cadenas. Aquí se me zafó. Vamos otra vez. 1, 2 y 3. Y lo que estaremos tejiendo es un punto alto, un aumento, un punto alto y un aumento. No vamos a contar estas cadenas, vamos a hacer el primero acá en la misma puntada. Y ahora nos vamos repitiendo un punto alto, un aumento. Para que al final de la vuelta tengamos 24 puntos altos. Y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta número 4, primeramente subimos las 3 cadenas. Y luego lo que vamos a tejer es un aumento en cada punto alto de la vuelta anterior. O sea que si traíamos 24 puntos altos, al terminar esta vuelta tendremos 48 puntos altos. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Para la vuelta número 5, primeramente, subimos con 3 cadenas y después lo que estaremos haciendo es un aumento en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. O sea que si traíamos 48 puntos altos, ahorita vamos a terminar con 96 puntos altos. Así que continuaremos dando toda la vuelta y nos vemos para el final. Y estamos listos para dar inicio a la vuelta número 6. Y a partir de esta vuelta número 6 y la número 7, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos altos que traíamos de la vuelta anterior, que en este caso son 96. Así que tejemos estas 2 vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 7. Y aquí estamos para iniciar la vuelta 8. Y lo que haremos primeramente es subir con 3 cadenas. Y esta vuelta 8 y la vuelta 9, lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos altos, que son 96. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 9. Y aquí daremos inicio a la vuelta número 10. Y lo que haremos primeramente es subir con 3 cadenas y luego vamos a continuar tejiendo 30 puntos altos. Así que tejeremos 30 y nos vemos para la siguiente instrucción. Una vez que tenemos listos los 30 puntos altos, lo que haremos será hacer 13 cadenas. Aquí vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Después de estas 13, luego vamos a contar los 13 puntos iguales de la cadena acá abajo y vamos a volver al gorrito. Y vamos a hacer
un punto alto. Luego continuaremos sobre el gorrito tejiendo 10 puntos altos consecutivos. Y continuamos, llevamos 2, nos vemos al final de esta ronda de 10 puntos altos. Una vez que tenemos los 10 puntos altos, vamos a volver a hacer 13 cadenas y nos vemos al final de estas cadenas. Y una vez que tenemos las 13 cadenas, lo que vamos a hacer es un punto alto. Y a partir de este punto y hasta el final de la vuelta nos quedarán 30 puntos altos por tejer. Así que continuaremos y nos vemos para el final de esta vuelta. Y aquí hemos llegado a la vuelta 11 y lo que haremos acá es unir y levantar 3 cadenas. Y lo que continuaremos tejiendo toda la vuelta es un punto alto en el punto de la vuelta anterior. Les va a pasar que cuando lleguen a la parte donde hemos tejido las cadenas, vamos a tejer sobre estas cadenas para dar toda la vuelta así. Y al final tendremos los mismos 96 puntos altos, así que tejeremos y nos vemos para el final. Hemos llegado al final de la vuelta 11 y lo único que vamos a hacer es unir con un punto raso, cortar nuestra hebra y ya vamos a estar listos para esperar el cuerpecito y unir nuestro gorrito de la pijamita. Así que aquí vamos. Quedamos listos para el siguiente capítulo. Y listo, amigos. Espero que les esté gustando este bonito proyecto. Les invito de este lado a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis proyectos. Y de este otro lado les dejo la lista de reproducción completa de esta bonita gatita amigurumi. Yo me despido por hoy. Soy Sadie Herrera. Bye.